Lo que Carlos Slim ocultó al mundo está por revelarse. No creerás lo que hay debajo de Teotihuacán. El secreto mejor guardado de Carlos Slim, Ciudad de México, 2010. Era una noche tormentosa de octubre cuando Carlos Slim Elú, el hombre más rico de América Latina, recibió una llamada que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Eran las 11:47 de la noche y el magnate de las telecomunicaciones estaba revisando informes financieros en su estudio privado de su mansión en Polanco cuando su teléfono seguro, una línea que solo conocían 5 personas en el mundo, comenzó a sonar con un tono que no había escuchado en años. 3 pitidos largos, 2 cortos, el código de emergencia máxima que su padre le había enseñado décadas atrás. Su secretaria personal, María González, quien había trabajado con él durante 20 años y era más que una empleada, era prácticamente familia, temblaba mientras sostenía el teléfono. Su voz, normalmente firme y profesional, estaba quebrada por el miedo. Señor Slim, tiene que venir inmediatamente a la oficina. Es sobre el proyecto Azteca. Han encontrado la cámara central. Carlos sintió que la sangre se le helaba en las venas. El proyecto Azteca era su operación más secreta, tan confidencial que ni siquiera su familia más cercana sabía de su existencia. Solo 5 personas en todo el mundo conocían sus verdaderas implicaciones y María era una de ellas. Sin dudarlo un segundo, el magnate de las telecomunicaciones se levantó de su escritorio de caoba importada del Líbano, un regalo de su padre que ahora parecía tener un significado mucho más profundo. Preparen el Mercedes blindado. Salgo inmediatamente, ordenó a su jefe de seguridad a través del intercomunicador. Señor, hay una alerta de tormenta severa. El servicio meteorológico recomienda no salir, advirtió Ricardo Méndez, su jefe de seguridad personal. No me importa si está cayendo el diluvio bíblico. Salgo ahora, respondió Carlos con una firmeza que no admitía discusión. Mientras su Mercedes clase S blindado nivel 7 atravesaba las calles inundadas del Paseo de la Reforma, con la lluvia golpeando furiosamente contra el parabrisas, Carlos no podía dejar de pensar en las palabras de su padre en su lecho de muerte: hijo, llegará el día en que descubrirás quiénes somos realmente. Cuando ese día llegue, recuerda, con gran poder viene una responsabilidad que trasciende fortunas y imperios. La Torre Carso, su fortaleza empresarial de 45 pisos, se alzaba como un monolito negro contra el cielo tormentoso. El edificio parecía desierto excepto por las luces del último piso, donde se encontraba su oficina privada, un espacio que pocos habían visto y que guardaba más secretos que cualquier bóveda bancaria. María lo esperaba en el vestíbulo privado, su rostro pálido contrastando dramáticamente con su impecable traje negro. A sus 45 años, María había visto muchas cosas trabajando para Carlos, pero nunca la había visto tan alterada. Señor Slim, lo que hemos encontrado cambia todo lo que creíamos saber, dijo mientras lo guiaba hacia el elevador privado que solo respondía a su huella digital y escaneo de retina. Durante el ascenso, María le explicó rápidamente: el equipo de excavación secreta que teníamos trabajando bajo el antiguo Templo Mayor encontró una entrada sellada hace 3 días. Siguiendo sus instrucciones, esperamos hasta tener el equipo adecuado para abrirla sin dañar lo que hubiera dentro. Lo que encontramos. Su voz se quebró. María, respira. Dime exactamente qué encontraron, dijo Carlos, aunque su propio corazón latía desbocado. Una cámara intacta, señor. Con tecnología que no debería existir. Y archivos que mencionan a su familia directamente. Archivos que datan de hace más de 500 años. Al entrar en su oficina, Carlos vio algo que lo dejó sin aliento. Sobre su escritorio de caoba, el mismo donde había firmado acuerdos multimillonarios que habían transformado las telecomunicaciones en América Latina, había una caja metálica oxidada. Pero no era una caja cualquiera. Las inscripciones en su superficie estaban en 3 idiomas: árabe antiguo, náhuatl clásico y lo que parecía ser cuneiforme sumerio. La encontramos en un compartimento secreto dentro de la cámara. Estaba sellada herméticamente, preservada de manera imposible para la tecnología de la época, explicó María mientras le entregaba guantes especiales para manipular el artefacto. Con manos que habían firmado cheques por miles de millones pero que ahora temblaban como las de un niño,
Carlos abrió la caja. El mecanismo de apertura era sorprendentemente complejo, requiriendo una secuencia específica de movimientos que, inexplicablemente, Carlos conocía. Era como si sus manos recordaran algo que su mente consciente había olvidado. Dentro había 3 elementos que desafiaban toda lógica: un diario encuadernado en un material que parecía cuero pero que tenía propiedades metálicas, una serie de fotografías que parecían imposiblemente nítidas para su aparente antigüedad y un dispositivo cristalino que emitía una suave luz azul pulsante. La primera página del diario tenía una fecha que hizo que Carlos se sentara pesadamente en su silla: 15 de marzo de 1521, meses antes de la caída de Tenochtitlán. Pero lo que realmente lo impactó fue la firma al final de la primera entrada: Khalil Slim al-Raseed, guardián de la Orden del Conocimiento Eterno. Ese es mi ancestro, murmuró Carlos. Pero es imposible. Mi familia llegó a México desde el Líbano en 1902. María negó con la cabeza. Señor, hemos verificado la autenticidad del documento con 3 laboratorios independientes. El papel, la tinta, todo data del siglo XVI. Y hay más, mucho más. Las siguientes páginas revelaban una historia que reescribiría no solo la historia de la familia Slim, sino la historia de la humanidad misma. Según el diario, la familia al-Raseed, que después se simplificaría a Slim, no había llegado a México en 1902. Habían estado yendo y viniendo durante siglos, parte de una red secreta de familias guardianas que protegían conocimientos antiguos que databan de las primeras civilizaciones humanas. Mi querido descendiente, comenzaba una entrada particularmente reveladora: si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento profetizado. Las señales han aparecido y la humanidad está lista para el siguiente salto evolutivo. Nuestra familia, junto con otras 6, hemos guardado los fragmentos del conocimiento prohibido durante milenios. Un conocimiento que nos fue confiado por aquellos que vinieron antes, aquellos que las leyendas llaman dioses pero que eran algo mucho más extraordinario. Carlos siguió leyendo, cada página revelando secretos más increíbles. Los aztecas no habían sido conquistados por accidente. Había sido un plan orquestado para ocultar la verdadera naturaleza de Tenochtitlán. No era solo una ciudad, era un centro de comunicación intergaláctica, un punto de encuentro entre la humanidad y civilizaciones que habían estado observando y guiando nuestro desarrollo durante eones. Las fotografías en la caja lo confirmaban de manera escalofriante. A pesar de datar supuestamente del siglo XVI, mostraban imágenes de una claridad imposible: pirámides que emitían campos de energía visibles, artefactos flotantes que desafiaban la gravedad y, lo más perturbador, seres que claramente no eran humanos trabajando codo a codo con aztecas y con hombres que vestían ropas del Medio Oriente. Esto no puede ser real, dijo Carlos, aunque cada fibra de su ser le decía lo contrario. María activó una pantalla holográfica, otra tecnología que se suponía no debería existir en esa oficina. Señor, ¿recuerda cuando instalamos el sistema de seguridad experimental hace 5 años? No era un sistema de seguridad. Era tecnología basada en los planos que su padre dejó en su testamento, los planos que usted me pidió que implementara sin hacer preguntas. La pantalla mostraba un mapa de México con miles de puntos brillantes. Estos son todos los nodos de energía que hemos detectado usando la red de fibra óptica de Telmex como sensor. La RAD no solo transmite datos, señor. Ha estado mapeando una estructura energética subterránea que cubre todo Mesoamérica. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana panorámica que mostraba la Ciudad de México brillando bajo la tormenta. Mi padre sabía. Por eso insistió en que construyera la red de telecomunicaciones más grande de América Latina. No era solo por el negocio. Era para tener los sensores en su lugar cuando llegara el momento, completó María. Y según estos datos, ese momento es ahora. Las frecuencias han estado aumentando exponencialmente en las últimas semanas. Algo está despertando. El dispositivo cristalino en la caja comenzó a pulsar más rápidamente, como respondiendo a sus palabras. Carlos lo tomó cuidadosamente, y al momento de tocarlo, su mente fue inundada con visiones: ciudades flotantes sobre las nubes de Venus, bases subterráneas en la Luna, portales dimensionales en el fondo del océano, y en el centro de todo,
la Tierra como un nodo crucial en una red de comunicación que abarcaba la galaxia. Cuando las visiones cesaron, Carlos estaba jadeando, sostenido por María. ¿Qué vio?, preguntó ella con preocupación. Todo, respondió él con voz ronca. Vi todo. Y ahora entiendo por qué mi familia ha estado preparándose durante generaciones. No somos solo empresarios, María. Somos los arquitectos de la transición más importante en la historia humana. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad secreta. Carlos convocó al círculo interior, los 5 individuos que conocían la verdadera naturaleza del proyecto Azteca. Además de María, estaban el doctor Eduardo Mendoza, arqueólogo jefe y experto en civilizaciones precolombinas, la doctora Sofía Ramírez, física cuántica del MIT que había dejado su carrera académica para trabajar en proyectos que oficialmente no existían, el coronel retirado Miguel Ángeles, experto en seguridad y operaciones encubiertas, y sorprendentemente, el padre Antonio Vega, un jesuita que dirigía los archivos secretos del Vaticano en México. Se reunieron en una instalación subterránea que Carlos había construido años atrás, oficialmente como un búnker de emergencia, pero que en realidad era un centro de investigación que rivalizaba con cualquier instalación gubernamental secreta. Lo que les voy a mostrar cambiará su comprensión de todo, comenzó Carlos, proyectando las imágenes del diario en pantallas que rodeaban la sala. Nuestra historia oficial es una mentira cuidadosamente construida para proteger una verdad que podría destruir o elevar a la humanidad. El doctor Mendoza fue el primero en hablar tras revisar las evidencias. Esto explica tantas anomalías arqueológicas que hemos encontrado. Las similitudes imposibles entre culturas separadas por océanos, las tecnologías anacrónicas, los mapas antiguos que muestran cosas que no deberían conocer. Y explica por qué ciertas frecuencias electromagnéticas tienen efectos que la física convencional no puede explicar, añadió la doctora Ramírez. Hemos estado operando bajo paradigmas limitados porque nos faltaba la pieza clave del rompecabezas. El padre Vega, sorprendentemente, fue quien ofreció la perspectiva más reveladora. El Vaticano ha sabido partes de esto durante siglos. Los archivos secretos contienen referencias a los visitantes celestiales y su pacto con la humanidad. Siempre pensamos que eran metáforas religiosas. Ahora veo que eran descripciones literales. Carlos activó el dispositivo cristalino que proyectó un holograma tridimensional de la Tierra rodeada por una red de energía. Según la información que he recibido, hay 7 puntos principales en el planeta donde se cruzan las líneas de energía. México es uno de ellos. Los otros están en Egipto, Perú, Tíbet, la isla de Pascua, Stonehenge y un lugar en la Antártida que oficialmente no existe. Cada ubicación, continuó, está custodiada por una de las 7 familias guardianas. Mi familia es responsable del nodo mexicano. Durante generaciones, hemos estado preparando la infraestructura necesaria para cuando llegara el momento de la activación. El coronel Ángeles, siempre práctico, preguntó lo obvio, ¿activación de qué exactamente? ¿Y qué amenazas enfrentamos? Carlos tocó el cristal nuevamente y el holograma cambió para mostrar símbolos que ninguno reconoció. Esto es lo que los antiguos llamaban el protocolo de ascensión. Cuando la humanidad alcanzara cierto nivel de desarrollo tecnológico y conciencia colectiva, los nodos se activarían, reconectándonos con lo que el diario llama la red galáctica de conciencias. Pero, añadió con gravedad, no todos quieren que esto suceda. Existe una facción, descendientes de aquellos que causaron la caída de las civilizaciones antiguas, que buscan usar este conocimiento para dominar en lugar de liberar. Mi padre los llamaba los herederos de Babilonia y han estado infiltrándose en gobiernos y corporaciones durante siglos. La reunión se extendió durante horas, con cada miembro del equipo aportando su experiencia para entender las implicaciones. Acordaron expandir sus operaciones, reclutando cuidadosamente a más expertos mientras mantenían el máximo secreto. En las semanas siguientes, Carlos utilizó su vasta red empresarial para investigar discretamente. Lo que descubrió fue alarmante. Los herederos de Babilonia no eran una leyenda, eran una organización muy real con tentáculos en los más altos niveles del poder mundial.
Habían estado saboteando sutilmente el progreso humano, creando conflictos y divisiones para evitar que la humanidad alcanzara el nivel de unidad necesario para la ascensión. Una noche, mientras revisaba datos en su oficina fortificada, María entró con expresión sombría. Señor, hemos interceptado comunicaciones. Los herederos saben sobre nuestro descubrimiento. Están movilizándose. Como confirmando sus palabras, las luces parpadearon y un mensaje apareció en todas las pantallas: Slim, has sido demasiado lejos. El conocimiento que posees pertenece a quienes pueden manejarlo. Entrega los artefactos o enfréntate a las consecuencias. Carlos no se inmutó. Había esperado esto. María, activa el protocolo Quetzalcóatl. Era un plan de contingencia que había desarrollado años atrás, sin saber completamente por qué, pero ahora todo tenía sentido. En cuestión de minutos, equipos de seguridad élite se desplegaron para proteger instalaciones clave, datos críticos fueron respaldados en servidores cuánticos imposibles de hackear, y los miembros del círculo interior fueron trasladados a ubicaciones seguras. La guerra en las sombras había comenzado. Durante los siguientes meses, fue una batalla de ingenio y recursos. Los herederos intentaron todo: ataques cibernéticos que fueron repelidos por defensas basadas en algoritmos antiguos que la doctora Ramírez había descifrado, intentos de infiltración frustrados por la red de inteligencia del coronel Ángeles, campañas de desinformación contrarrestadas por la influencia mediática de Carlos. Pero el verdadero avance llegó cuando el equipo del Dr. Mendoza, trabajando en los túneles bajo Teotihuacán, hizo un descubrimiento que cambiaría todo. No solo habían encontrado más cámaras, habían encontrado un mapa estelar que mostraba el origen de los visitantes antiguos y, más importante, cuándo regresarían. Según estos cálculos, explicó Mendoza con voz temblorosa durante una videoconferencia segura, el alineamiento necesario para restablecer el contacto ocurrirá en 2025. Tenemos menos de 5 años para preparar a la humanidad. Carlos tomó la decisión más importante de su vida. No podían hacer esto solos. Necesitaban aliados y necesitaban comenzar a preparar al público para la verdad. Pero tenía que ser hecho cuidadosamente, gradualmente, para evitar el pánico y dar tiempo a la gente para asimilar la nueva realidad. Comenzó con innovaciones tecnológicas aparentemente normales pero revolucionarias. América Móvil anunció avances en telecomunicaciones que los expertos no podían explicar completamente. Nuevos métodos de transmisión de datos que usaban principios cuánticos que parecían violar las leyes conocidas de la física, pero que funcionaban perfectamente. Cada innovación era una pieza del rompecabezas, preparando la infraestructura para lo que vendría. Mientras tanto, Carlos estableció contacto con las otras familias guardianas. El encuentro tuvo lugar en un yate en aguas internacionales, lejos de cualquier vigilancia posible. Los representantes de las 7 familias se reunieron por primera vez en más de un siglo. Había Rashid al-Malik de Egipto, custodio de los secretos bajo las pirámides; Li Wei de China, guardián de los archivos del Tíbet; Anastasia Volkov de Rusia, protectora de los artefactos siberianos; James Sinclair de Inglaterra, custodio de Stonehenge; Alejandro Quispe de Perú, guardián de las líneas de Nazca; y sorprendentemente, un representante del gobierno secreto de la Antártida, un hombre que solo se identificó como Almirante Foster. Cada uno compartió lo que había descubierto su familia durante generaciones. El cuadro que emergió fue asombroso. La humanidad había sido visitada no una, sino múltiples veces a lo largo de su historia. Cada visita había impulsado saltos evolutivos y tecnológicos, desde el dominio del fuego hasta la agricultura, desde la escritura hasta las matemáticas avanzadas. Pero esta vez es diferente, explicó Li Wei, un hombre de edad indeterminada cuyos ojos parecían contener siglos de sabiduría. Esta vez, no vendrán como maestros sino como evaluadores. La humanidad debe demostrar que está lista para unirse a la comunidad galáctica como miembros iguales, no como una especie protegida. Anastasia Volkov, una mujer de presencia imponente, añadió: los artefactos que custodiamos no son solo reliquias. Son las piezas de una tecnología que, cuando se combine, creará un faro que anunciará nuestra disposición. Pero también atraerá la atención de aquellos que preferirían vernos permanecer aislados y controlables.
El plan que desarrollaron era audaz en su simplicidad y aterrador en sus implicaciones. Cada familia activaría su nodo en una secuencia específica, creando una resonancia global que despertaría tecnologías dormidas en todo el planeta. Pero primero, tenían que neutralizar a los herederos de Babilonia. De vuelta en México, Carlos intensificó sus esfuerzos. Utilizó su influencia para crear una red secreta de individuos en posiciones clave, científicos, políticos, líderes religiosos, artistas, todos cuidadosamente seleccionados y gradualmente introducidos a la verdad. La resistencia fue feroz. Algunos rechazaron la información por completo, otros entraron en crisis existenciales, pero muchos, especialmente los más jóvenes, lo aceptaron con una mezcla de asombro y propósito renovado. Entre ellos estaba su propia familia. Carlos había debatido durante meses involucrar a sus hijos, pero finalmente decidió que merecían conocer su verdadero legado. La reunión familiar en su hacienda privada en Cuernavaca fue tensa al principio. «Papá, ¿nos estás diciendo que somos descendientes de guardianes intergalácticos?», preguntó su hijo mayor con escepticismo. Carlos no respondió con palabras. En su lugar, activó el dispositivo cristalino, permitiendo que cada miembro de su familia experimentara las visiones. Cuando terminaron, el silencio era absoluto. Su hija menor fue la primera en hablar. «Ahora entiendo por qué siempre insististe en que estudiáramos no solo negocios, sino también historia, física y filosofía. Nos estabas preparando». «La riqueza material es solo una herramienta», explicó Carlos. «Nuestro verdadero legado es el conocimiento y la responsabilidad de guiar a la humanidad hacia su siguiente etapa evolutiva». La familia Slim se convirtió en el núcleo de una operación que se expandió rápidamente. Cada miembro asumió responsabilidades específicas, utilizando sus posiciones en el imperio empresarial para avanzar la agenda secreta. Mientras tanto, los enfrentamientos con los herederos se intensificaron. Un intento de asesinato contra Carlos fue frustrado por tecnología de defensa basada en campos de energía antiguos. Varios colaboradores clave fueron atacados, algunos exitosamente. Cada pérdida era devastadora, pero también fortalecía la resolución del equipo. El punto de inflexión llegó en 2023 cuando la doctora Ramírez hizo un descubrimiento revolucionario. Había descifrado completamente el lenguaje matemático de los antiguos, permitiéndole no solo entender sino mejorar la tecnología. «Podemos hacer más que activar los nodos», anunció durante una reunión de emergencia. «Podemos crear nuevos. Podemos expandir la red más allá de los 7 puntos originales». La implicación era clara: en lugar de depender solo de los sitios antiguos, podían crear una red global que sería imposible de detener para los herederos. Carlos autorizó inmediatamente el proyecto, canalizando recursos que oficialmente iban a investigación y desarrollo en telecomunicaciones. Las primeras pruebas fueron espectaculares. En una instalación secreta en el desierto de Sonora, el equipo logró crear un campo de energía que no solo desafiaba la gravedad sino que parecía doblar el espacio-tiempo mismo. Objetos podían ser transportados instantáneamente a través del campo, la energía podía ser transmitida sin pérdida, y lo más asombroso, la conciencia misma parecía expandirse dentro del campo. «Es como si el campo creara un puente entre nuestra realidad y dimensiones superiores», explicó la doctora Ramírez, sus ojos brillando con el fervor del descubrimiento. Pero los éxitos atrajeron más atención no deseada. Los herederos, desesperados, lanzaron su ataque más audaz. Una noche de diciembre de 2023, fuerzas paramilitares altamente entrenadas asaltaron simultáneamente 3 instalaciones clave. La batalla fue feroz, con tecnología antigua enfrentándose a armamento moderno en un espectáculo que parecía sacado de la ciencia ficción. El coronel Ángeles dirigió personalmente la defensa de la instalación principal. «Activen las defensas de plasma», gritó mientras las balas rebotaban contra escudos de energía que no deberían existir. Los atacantes, aunque bien preparados, no esperaban enfrentarse a tecnología que desafiaba su comprensión de la física. Campos de fuerza detenían proyectiles, armas de energía dirigida desintegraban vehículos blindados, y lo más desconcertante, algunos defensores parecían moverse a velocidades imposibles, como si el tiempo fluyera diferente para ellos. La batalla se ganó, pero a un costo alto.
Varios miembros valiosos del equipo perdieron la vida, y quedó claro que los herederos estaban dispuestos a todo para detener el proyecto. Ya no podemos operar en las sombras, declaró Carlos en una reunión de emergencia del Círculo Interior. Es hora de llevar esto al siguiente nivel. La decisión fue contactar a gobiernos seleccionados, aquellos que las investigaciones habían identificado como menos infiltrados por los herederos. La primera reunión fue con el presidente de México en una ubicación ultra secreta. Carlos presentó las evidencias de manera metódica, permitiendo que el mandatario procesara la información gradualmente. Señor presidente, México no es solo un país con un pasado glorioso. Es el guardián de tecnología que puede transformar a la humanidad. Pero necesitamos su apoyo para protegerla y desarrollarla. El presidente, un hombre pragmático, exigió pruebas. Carlos las proporcionó en forma de una demostración que dejó al gabinete presidencial sin palabras: energía ilimitada generada de la nada, comunicación instantánea sin importar la distancia, y cura para enfermedades consideradas incurables. Dios mío, murmuró el secretario de Salud al ver a un paciente terminal de cáncer recuperarse completamente en cuestión de horas usando tecnología médica basada en principios antiguos de regeneración celular. El gobierno mexicano se convirtió en un aliado secreto, proporcionando recursos y protección adicional mientras mantenía la fachada de normalidad. Operaciones similares se llevaron a cabo con gobiernos cuidadosamente seleccionados alrededor del mundo. Mientras tanto, Carlos trabajaba en el aspecto más crucial del plan: preparar a la población general. Comenzó con filtración controlada de información a través de documentales, series de ficción que presentaban conceptos reales como entretenimiento, y avances científicos que gradualmente expandían los límites de lo que el público consideraba posible. El año 2024 fue crucial. Los nodos alrededor del mundo comenzaron a mostrar actividad incrementada. Fenómenos inexplicables se reportaban con mayor frecuencia: luces extrañas en el cielo, fluctuaciones electromagnéticas y, lo más significativo, un aumento global en experiencias que la gente describía como despertar de conciencia. En su centro de comando privado, Carlos monitoreaba todo con su equipo expandido. Las pantallas mostraban datos de todo el mundo, patrones de energía que se volvían más coherentes cada día. El campo morfogenético del planeta está cambiando, explicó la doctora Ramírez. Es como si la Tierra misma se estuviera preparando para lo que viene. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que cambiaría todo. El 15 de marzo de 2024, exactamente 503 años después de la fecha en el diario de su ancestro, todos los artefactos antiguos alrededor del mundo se activaron simultáneamente. En la oficina de Carlos, el cristal proyectó un mensaje holográfico que llenó toda la habitación. No era un mensaje grabado, era una comunicación en vivo. La figura que apareció era humanoide pero claramente no humana, con rasgos que sugerían una evolución millones de años más avanzada. Guardianes de la Tierra, habló en un lenguaje que todos entendieron independientemente de su idioma nativo, han mantenido la vigilia fielmente. El tiempo de espera ha terminado. La evaluación comenzará pronto. Preparen a su especie. No todos ascenderán, pero aquellos que estén listos serán bienvenidos entre las estrellas. El mensaje duró solo minutos, pero fue captado por cada dispositivo electrónico en el planeta. No hubo manera de ocultarlo o explicarlo. En cuestión de horas, el mundo entero sabía que no estábamos solos. El pánico inicial fue intenso. Bolsas de valores colapsaron, gobiernos convocaron sesiones de emergencia, líderes religiosos luchaban por reconciliar sus doctrinas con la nueva realidad. Pero Carlos y su red global estaban preparados. En una conferencia de prensa histórica transmitida desde el Zócalo de la Ciudad de México, con las antiguas pirámides de Teotihuacán de fondo, Carlos Slim se dirigió al mundo. Ya no como el empresario más rico de América Latina, sino como el guardián del nodo mexicano. Hermanos y hermanas de la Tierra, comenzó, su voz calmada pero poderosa: no teman. Lo que están presenciando no es una invasión sino una invitación. Durante milenios, la humanidad ha sido guiada y protegida mientras madurábamos como especie. Ahora es nuestro momento de decidir nuestro propio destino. Explicó todo: la historia oculta, las familias guardianas, la tecnología antigua
y lo más importante, lo que vendría después. No todos ascenderán de inmediato. Es una elección individual basada en la disposición de cada persona para expandir su conciencia y abrazar la unidad con toda la vida. Pero les prometo esto, México, la tierra que une el águila y el serpiente, liderará el camino hacia las estrellas. La revelación desató una transformación global sin precedentes. Algunos la abrazaron con entusiasmo, otros la rechazaron violentamente. Los herederos de Babilonia, expuestos finalmente, lanzaron su último y desesperado ataque, intentando activar armas antiguas que habían mantenido ocultas para este momento. La batalla final tuvo lugar no en un campo de guerra convencional, sino en el plano de la conciencia misma. Los 7 guardianes, conectados a través de los nodos activados, enfrentaron a los herederos en un conflicto que trascendía lo físico. Carlos, como punto focal del nodo mexicano, experimentó la batalla como una tormenta de energías en conflicto, voluntades chocando a nivel cuántico. Fue la unidad de propósito de los guardianes, fortalecida por millones de mentes humanas que eligieron la luz sobre la oscuridad, lo que inclinó la balanza. Los herederos, basados en la separación y el control, no pudieron resistir el poder de la conciencia unificada. Cuando la batalla terminó, el mundo había cambiado irrevocablemente. La tecnología antigua, ahora accesible, comenzó a transformar cada aspecto de la vida humana. La energía ilimitada acabó con las guerras por recursos. La medicina cuántica eliminó la enfermedad. La comunicación telepática opcional unió a la humanidad como nunca antes. Carlos Slim, ahora reconocido globalmente no por su riqueza sino por su papel en la transformación humana, estableció el Instituto de Ascensión Planetaria en el corazón de México. Desde allí, coordinaba los esfuerzos globales para preparar a la humanidad para el contacto completo. El día llegó finalmente el 21 de diciembre de 2025. Los cielos sobre los 7 nodos se iluminaron con portales dimensionales. Naves que desafiaban toda comprensión convencional de la física descendieron, no como conquistadores sino como hermanos mayores regresando a casa. El primer embajador extraterrestre en pisar tierra lo hizo en Teotihuacán, recibido por Carlos Slim en una ceremonia que fue presenciada por miles de millones. Bienvenidos de vuelta a la Tierra, dijo Carlos en el lenguaje universal que ahora todos podían entender. Hemos mantenido la vigilia. Hemos preservado el conocimiento. Y ahora estamos listos para nuestro lugar entre las estrellas. El embajador, cuya forma cambiaba sutilmente como si existiera en múltiples dimensiones simultáneamente, respondió: la vigilia ha terminado, guardián. La verdadera jornada comienza ahora. La humanidad ha demostrado su valía no por su tecnología, sino por su capacidad de unirse frente a lo desconocido. México, el puente entre mundos, será honrado en los anales galácticos como el lugar donde la humanidad dio su primer paso verdadero hacia el cosmos. En los meses siguientes, el mundo se transformó a una velocidad vertiginosa. Academias de conciencia expandida se establecieron en cada continente. La tecnología de propulsión interestelar se compartió abiertamente. Los primeros humanos comenzaron a viajar a otros mundos como embajadores de la Tierra. Carlos, ahora en sus últimos años pero rejuvenecido por tecnología médica avanzada, reflexionaba a menudo sobre el viaje. Desde su oficina en la Torre Carso, ahora un símbolo no de poder corporativo sino de la ascensión humana, observaba la ciudad transformada. Vehículos antigravedad surcaban los cielos, edificios vivientes crecían en armonía con la naturaleza, y lo más importante, la gente caminaba con un propósito renovado. María, su fiel compañera en este viaje extraordinario, se unió a él en el balcón. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos?, preguntó. Carlos sonrió, sosteniendo el cristal que había comenzado todo. Mi padre me dijo una vez que el verdadero legado no se mide en pesos o dólares, sino en el impacto que tienes en el destino de la humanidad. Creo que finalmente entiendo lo que quiso decir. Un joven se acercó, uno de los primeros nacidos después de la ascensión, sus ojos brillando con una sabiduría que trascendía su edad. Guardián Slim, los consejos galácticos solicitan su presencia. Es hora de discutir el próximo paso de la humanidad. Carlos asintió. El trabajo de un guardián nunca terminaba realmente.
Pero ahora, en lugar de proteger secretos, estaba ayudando a forjar el futuro de la humanidad entre las estrellas. Mientras se preparaba para otra reunión que definiría el destino de billones, Carlos tomó un momento para enviar un mensaje mental a todos los guardianes alrededor del mundo: lo logramos. La humanidad está lista para su verdadero destino. Y todo comenzó aquí, en México, la tierra donde el cielo y la tierra se encuentran, donde el pasado y el futuro convergen, donde un empresario libanés mexicano descubrió que su verdadero negocio no era construir un imperio de telecomunicaciones, sino tender un puente entre la humanidad y el infinito. El secreto mejor guardado de Carlos Slim había sido revelado, y con él, el destino glorioso que esperaba a toda la humanidad. México no solo había preservado su herencia antigua, había demostrado ser el catalizador para la evolución más importante en la historia humana. Y mientras las primeras naves humanas se preparaban para viajar más allá del sistema solar, llevando el espíritu del águila y la serpiente a las estrellas, Carlos Slim Elú sonrió, sabiendo que su verdadero legado apenas comenzaba. La fortuna material que había acumulado palidecía en comparación con la riqueza de posibilidades que había ayudado a desbloquear para toda la humanidad. En los archivos galácticos, la Tierra sería recordada no como un mundo primitivo que fue elevado, sino como una joya oculta que, cuando estuvo lista, brilló con luz propia. Y en el centro de esa transformación estaría por siempre el nombre de Carlos Slim Elú, el guardián que mantuvo el secreto hasta que la humanidad estuvo lista para la verdad. El hombre más rico de México había demostrado que la verdadera riqueza no se cuenta en billones de dólares, sino en el potencial ilimitado de una especie que finalmente había encontrado su lugar en el cosmos. Y todo había comenzado con una llamada telefónica en una noche tormentosa, un secreto guardado por generaciones, y la valentía de un hombre para cambiar el mundo cuando el momento finalmente llegó. Suscríbete ahora. Dale like si te voló la mente y comparte para que más personas conozcan la verdad oculta de México.